Bueno amigos, bienvenidos todos. Vamos a seguir hoy con la segunda parte en lo que corresponde a la formación específica en maquinado con tornos o mandrinadoras portátiles. Ok, entonces eh, empecemos pues y el tema que vamos a abarcar específicamente es la metrología. Esto es algo supremamente importante en los procesos de fabricación metalmecánica. En la presentación anterior comentábamos que una pieza puede ser muy bonita, puede estar muy bien acabada, puede tener excelente aspecto, pero si metrológicamente la pieza no tiene las medidas correspondientes, esta pieza no nos sirve para nada, porque no va a ser funcional en el elemento de máquina que le corresponda actuar. Por lo tanto, la metrología es algo de suprema importancia en los procesos de fabricación, pero pónganle un superlativo a esto de suprema importancia, porque las piezas no funcionan bien si las medidas no corresponden a las exigencias mecánicas. Bueno, esta máxima de que lo que no se mide no se puede controlar tiene mucha validez en nuestro proceso. Nosotros a veces tenemos muchos vicios de medición, medimos con el instrumento que no es el adecuado en todas estas cosas. Así que si nosotros queremos hacer un buen control de nuestro proceso de fabricación, tenemos que medir y medir bien y medir llevando todas las normas establecidas al respecto. Porque medir está considerado ya una ciencia, dada su importancia. Y es la ciencia de la metrología. Tiene unas aplicaciones tan importantes que se elevó al nivel de ciencia. Entonces, medir se puede definir como el proceso de obtener en la práctica la magnitud física de un objeto o un fenómeno. Ojo con esto, también se miden los fenómenos, no solamente se miden las cosas. Nosotros podemos medir la temperatura ambiente, podemos medir el número de partículas que hay en un determinado local, podemos medir la contaminación atmosférica con dióxido de carbono, en fin, de tal forma que no solamente podemos medir objetos, sino fenómenos. Y los comparamos con una unidad de referencia. A esta unidad de referencia se le llama patrón. Históricamente siempre hemos medido, ha habido la necesidad de medir y se han tomado patrones dependiendo del nivel tecnológico de la época. En algunas comunidades pues se tomaba como patrón el pie del rey, por eso existen hoy medidas que se llaman el pie, han conservado el nombre históricamente, aunque la referencia del patrón hoy sea otra completamente diferente, ¿sí? El codo, la brasa, en fin, eran patrones antropomórficos, ¿sí? Entonces, siempre ha existido patrones. Bien, la medición, como un cariz científico, está presente en todas las actividades, tiene una importancia vital, fue necesario crear una institución que regulara todo esto de las medidas, porque cada país no puede tener su propio sistema de medidas, porque hoy estamos en una situación de globalización que precisamente lo que pretende es facilitarnos más la vida, facilitar el intercambio y todo esto.
Entonces se creó una institución que se llama la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Aquí pueden ver el nombre en francés y se encuentra en París. ¿Sí? ¿Por qué París y por qué Francia? Hombre, porque en Francia fue en donde se desarrolló la revolución industrial y por ende donde se hubo la necesidad de establecer patrones de medida e instrumentos de medida que respondieran a las necesidades de la época. Entonces, esa institución hoy en día se encuentra allá. A ella pertenecen todos los países del hemisferio. Creo que no haya ninguno que no esté asociado a esa institución, porque todos los países necesitan medir. Todos los países necesitan medir de todo, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la que se encuentra en Francia. Es una institución muy importante. Cada país creo que tiene 2 representantes, se reúnen esporádicamente y son los que determinan todo lo que tiene que ver con medidas. En el mundo ya ahora, después de toda la historia de la humanidad y todo el recorrido que ha hecho, se han quedado 2 sistemas de medida, muy conocidos por todos nosotros porque en el mundo entero se trabaja con ellos. Pero no deja de ser todavía algo complejo. Por lo menos nosotros aquí en Colombia trabajamos con ambos sistemas. Entonces, compramos un galón de gasolina, pero vamos a la tienda y compramos 1 litro de leche. Compramos 1 kilo de carne, pero compramos 1 libra de arroz. Entonces estamos trabajando con los 2 sistemas, ¿sí? No deja de ser incómodo. Entonces, a raíz de esto, el sistema métrico que trabaja con el metro, el kilo, para señalar solamente las 2 unidades que más nos interesan a nosotros, y el sistema inglés que trabaja con el pie o la pulgada y la libra, pues lo que hizo fue, se creó una institución nuevamente que se llamó, o un sistema que se va a llamar, o se llama el Sistema Internacional de Medidas. ¿Qué es lo que pretende este sistema de medidas? Tomar los 2 sistemas y unificarlos en uno solo. Es un proceso que no es fácil, va a demandar muchos años más, ya lleva muchos años y va a demandar muchos años más. ¿Por qué? Hombre, porque ya hay instrumentos, hay máquinas, hay todo en ambos sistemas y coger y convertir todo a un solo sistema implica una demanda grandísima de dinero. Y de ahí el por qué todavía operan los 2 sistemas, ¿no? Nos tocará todavía comprar tornillos de 3/8 o tornillos de 12 milímetros o en fin, una serie de cosas todavía. Bien, el sistema internacional ya tiene normalizadas cuáles son las medidas que se van a utilizar en cada uno de los aspectos. Por ejemplo, vamos a analizar los 2 que nos competen más a nosotros. En unidades de peso, la unidad que va a prevalecer va a ser el kilogramo. En las unidades de longitud, la unidad que va a prevalecer va a ser el metro. Es decir, con el tiempo, la pulgada y el pie van a desaparecer. 100 años le calculo yo. ¿Sí? La unidad de tiempo, hay consenso y se está trabajando con el segundo. En la electricidad se va a trabajar con el amperio. En la temperatura se va a tomar como unidad de medida internacional los grados Kelvin. De tal forma que nosotros deberíamos ir acostumbrándonos a esto porque somos usuarios del sistema centesimal o grados Celsius, ¿sí? Y acá vamos a utilizar el sistema en luminidad, vamos a utilizar la candela. ¿De acuerdo? Lo que más nos interesa a nosotros son estos 2, el sistema de kilogramos y el metro, que es lo que más nos ocupa. ¿De acuerdo? Entonces, el metro ya tiene unos patrones también muy claramente definidos. El kilogramo también tiene patrones claramente definidos. Por ejemplo, 1 kilogramo es el peso que tiene una cantidad de agua
destilada a los 4 grados centígrados que ocupe un volumen de un decímetro cúbico. Eso es 1 kilogramo. Es decir, 1 decímetro cúbico de agua, lo que pesa 1 decímetro cúbico de agua equivale a 1 kilogramo. O sea, un recipiente de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros lo llenamos de agua destilada a una temperatura de 4 grados centígrados y eso es 1 kilo. El metro también tiene su patrón. Veamos a ver. ¿Sí? Inicialmente el metro, pues en alguna ocasión cogieron algún palo, alguna sombra, no sé, pero ya con el avance de la tecnología, en Francia mismo se elaboró un patrón en una aleación de iridio que tenía muy poca variación con respecto a la dilatación por temperatura y se hicieron unos 5 elementos que los distribuyeron en el mundo. Uno está en el propio París, otro está en Japón, uno está en Rusia creo y otro en Argentina, no sé dónde más hay, creo que en Inglaterra. Son los 5 que se hicieron. Esto era el patrón del metro y tenía esta forma, ¿sí? Ese patrón desapareció hace rato y lógicamente el metro tenía su sistema métrico decimal dividido todo en 10, ¿sí? Entonces un metro está dividido en 100 partes, cada parte tenía dividido en 10 y cada 10 dividido en 10 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Bien, entonces universalmente en lo que respecta a metalmecánica, nosotros no vamos a trabajar con metros, vamos a trabajar con milímetros. Pongan mucha atención, milímetros, porque todavía hay algunas personas que alcanzan o están acotando en centímetros. Eso es un error. La norma no lo permite. Todos los planos internacionales, por norma internacional de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, recomienda que la medida sea en milímetros. Por lo tanto, cuando ustedes vean un plano acotado en centímetros, está mal acotado, ¿sí? Está mal acotado. Incluso he visto algunos planos acotados en metros. Eso es, los únicos planos que están acotados en metros son los planos de construcción, arquitectura, ingeniería civil y eso, pero en metalmecánica, milímetros. Aquí tenemos el metro y el patrón del elemento que nosotros trabajamos. Del año 60 tuvo una definición que era que equivalía, un metro equivale a 1.650.763,73 veces la longitud de onda de la radiación emitida por el salto cuántico entre los niveles 2p10 y 5d5 de un átomo de criptón 86. ¿Qué es eso? Yo no sé. Pero esa fue una definición de metro aceptada hasta el año 83, perdón, hasta el año 83. Me imagino que para un físico en un laboratorio y que disponga del criptón 86 pueda hacer el experimento y determinar fácilmente. ¿Y cómo cuentan ese 1.650.000 longitudes de onda? Ni idea, pero esa era la definición científica aceptada y se decía que tenía una precisión impresionante. Hoy en día detectaron que esa definición tenía un error y a partir del año 1983 la definición más moderna del metro es que equivale a la longitud que recorre la luz en el vacío durante un periodo de tiempo de 1 sobre 299.792.458 segundos. Repito, un 1 sobre 299.792,458 avos de segundo.
otra dimensión imposible para nosotros de demostrar. Pero esos son los patrones que están actuales. Eso equivale a 1 sobre la velocidad de la luz. ¿Sí? En ese tiempo, lo que recorre la luz, eso es 1 metro. Puesto bien, para nosotros no es alcanzable determinar si eso es cierto o no es cierto. Utilicemos lo que tenemos, los instrumentos. ¿Ok? Bien. El metro tiene esa definición, pero el metro no se utiliza en todo, ¿no? A veces, dependiendo de la dimensión, se utilizan los múltiplos y los múltiplos van de 10 en 10 en el caso por eso se llama el sistema métrico decimal. Decimal equivale en base a 10. Entonces, 10 metros sería un decámetro, se multiplica por 10 y tenemos el hectómetro y así sucesivamente tenemos el kilómetro, el megámetro, el gigámetro, el terámetro. Ya de por sí, el mega es una dimensión descomunal, ¿sí? Para medir distancias intergalácticas, me imagino, aunque ya las son tan grandes esas que las miden en años luz. Y en lo más racional para nosotros es los submúltiplos. ¿Sí? Entonces, si dividimos el metro entre 10, tenemos un decímetro, si lo dividimos en 100, tenemos un centímetro, lo dividimos en 1000, es un milímetro. Aquí 1000 es el número, ¿cómo lo diríamos? El número clave para nosotros. Milímetro. Aquí. ¿Por qué? Hombre, porque todos los planos deben estar acotados en milímetros y nosotros debemos dar esas medidas en milímetros y los instrumentos están hechos para dar medidas en milímetros y fracciones, lógicamente. ¿Ya? Pero nuestros planos no pueden ir en ningún otro tipo de medida porque la norma no los permite. ¿Ok? Nano y después pico, micro, nano y pico. Hay una tecnología que se llama nanotecnología, una tecnología microscópica. ¿Ok? Bueno, así las cosas. Sigamos por acá adelante. Bien. El otro sistema que tenemos, que es el sistema inglés, tiene como medida de longitud el pie o la pulgada. Para medir el peso tenemos la libra. Para medidas de capacidad tenemos el galón. Y en la medida de tiempo sí hay consenso y la unidad de medida es el segundo. Entonces, el sistema inglés mide en pies o pulgadas, nosotros en metros, en el caso de metalmecánica en milímetros. El peso tenemos la libra en el sistema inglés, en el sistema métrico el kilogramo, de capacidad el galón y nosotros tenemos en el sistema métrico el litro y el tiempo el segundo para ambos casos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se está tratando de unificar. Ok. Acá tenemos una pulgada, ¿ya? Una reglilla que está en los dos sistemas. Aquí tenemos el sistema métrico y el sistema en pulgadas. No tengo referencia clara de cuál es el patrón más último de la pulgada. La última referencia que tengo era la distancia, se medía con el dedo pulgar, pero no tengo la referencia última. Bueno, debe haber algún patrón también muy científico como el del metro, pero no la conozco. Bueno, entonces, una pulgada es tal cual como ustedes la ven aquí. Esta distancia que hay de aquí a aquí. ¿Sí? Entonces, esta pulgada la vamos a tener con sus divisiones. Estos instrumentos se dividen hasta donde visiblemente es posible captar una medida sin ningún tipo de problemas. Vale la pena señalar de que una pulgada equivale a 25.4 milímetros. Este es un factor que nosotros debemos tener muy en cuenta porque lo vamos a utilizar a diario en nuestro cotidiano vivir laboral. Ok.
Aquí tenemos una pulgada. Si bien el metro lo dividimos de 10 en 10, la pulgada no tiene un patrón sino de mitad en mitad. Entonces, esta distancia de aquí a aquí es una pulgada. Esa pulgada la dividimos en 2 y tenemos media pulgada. ¿Sí? Ya sabemos que la distancia en milímetros de aquí a aquí es 25,4, así que podemos hacer conversiones manejando una matemática sencilla. Si nosotros seguimos dividiendo la pulgada, cada una de las partes, en sus mitades respectivas, vamos a obtener lo siguiente. Está dividida entonces en cuartos, en 4 pedazos. Estos pedacitos de pulgada lo vamos a llamar cuartos, porque 4 unidades nos corresponden a una pulgada. Pero nosotros nunca vamos a decir, por ejemplo, aquí que tenemos 2 cuartos. Siempre llevamos el quebrado a su mínima expresión. Dividimos el numerador y el numerador y el denominador por 2. Entonces, 2 cuartos, 2 entre 2, 1 y 4 entre 2, 2 equivale a media pulgada. Y así sucesivamente seguimos haciendo la división. Y si dividimos cada uno de los cuartos, vamos a obtener octavos de pulgada. Entonces podemos decir que tenemos aquí 1 octavo, 3 octavos, 5 octavos y 7 octavos. Son los únicos octavos que vamos a obtener. No quiere decir de que no haya más octavos, sino que no se dice aquí, por ejemplo, no se dice 6 octavos, sino que se toma el 6, se divide entre 2 y da 3. El 8 se divide entre 2 y da 4. Entonces decimos 3 cuartos. ¿Sí? Entonces, cada cuarto, cada octavo lo dividimos ahora en 2 nuevamente. Y aquí tenemos la división que nosotros vamos a observar en todos los elementos de medición. ¿Sí? En la mayoría, pues, porque hay otro tipo de medición que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, acá tenemos ya cada octavo dividido entre 2 nos da un 16. Entonces nosotros tenemos aquí un 16, 3 16, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan, vamos a decir un 16, un octavo, 3 16, un cuarto, 5 16, 3 octavos, 7 16, media, 9 16, 5 octavos, 11, 3 cuartos, 13 16, 7 octavos y 15 16. Todos los numeradores están en números impares. Nunca vamos a decir un número par en un quebrado refiriéndonos a medición, por favor. Esto se nota mucho en los principiantes, les pega un poquito duro, pero hay que superarlo. Este cuadrito, esta subdivisión de la pulgada, tenemos que aprendérnoslas muy bien si queremos medir bien en pulgadas. A esto le vamos a hacer mucho énfasis porque a la gente le pega muy duro esta partecita, le cuesta trabajo, porque el sistema métrico es mucho más fácil de manejar, pero todavía estamos involucrados en el sistema inglés y tenemos que trabajar con él, por lo tanto hay que dominarlo. Entonces, cuando nosotros necesitamos medidas menores de 1 milímetro, menores de un 16, que las hay, no podemos hacer más divisiones y referirnos a ellas en un instrumento de medición, porque cuando dividimos un 16 y si la siguiente división sería un 32 y la siguiente división sería un 64 y la siguiente división un 128, nos quedarían demasiadas líneas en el instrumento, físicamente es imposible de dominarlo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que para esas medidas intermedias en los instrumentos de medición, en este que es el pie de rey, adicionamos a la reglilla principal del instrumento, que es esta, le adicionamos una reglilla accesoria que está aquí y la vamos a llamar nonio, ¿sí? Vamos a llamar nonio, ¿ok? Con este nombre. ¿Qué es el nonio? ¿Sí? Es una reglilla auxiliar para hallar una medida entre dos líneas de la reglilla principal.
que, como les dije anteriormente, no podemos dividir más el instrumento porque caeríamos en una confusión, dado que las líneas quedarían muy pegadas y visualmente no es muy saludable que nosotros veamos eso. ¿Cómo se maneja el nonio en milímetros? ¿O cómo se construye ese nonio en milímetros? Para construirlo tomamos, ojo, de aquí a aquí hay 10 partes de la reglilla principal. Entonces vamos a tomar de esas 10, vamos a tomar 9 partes y las vamos a dividir en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nuevamente. Lo que equivale a decir que si yo divido 1 milímetro entre 9 milímetros entre 10, va a quedar que cada una de estas divisiones vale 0,9 milímetros. Si de aquí a aquí hay 0,9 milímetros, cuando esta línea coincida con esta, fue porque se rodó hacia acá una décima. Cuando esta de aquí a aquí hay 0,9 más otra hay 0,9 más 0,9 y 0,9 da 1,8 y de aquí a aquí hay 2. Luego, cuando esta línea coincide con esta, fue porque esta se rodó hacia la derecha 2 décimas. Y esta 3, y esta 4, y esta 5, y esta 6, y esta 7, y esta 8, y esta 9. Esa es la razón por la que cuando coincide la primera línea es una décima, cuando coincide la sexta línea son 6 décimas, cuando coincide la novena línea son 9. ¿Sí? En este caso, la medida que hay en este instrumento equivale a decir aquí hay 10, 20, 30 milímetros, 35, 3 líneas más son 38 y la línea que coincide para mí es la cuarta. ¿Sí? Esta es la línea que para mí coincide, no veo muy bien, bueno, yo estoy en un computador y no lo observo, pero sí, ya vi bien, es la cuarta. Luego la medida en este instrumento es de 38,4 milímetros. Hay nonios que tienen otro tipo de divisiones. Hay veces el nonio está dividido en 20 divisiones y en este caso es 0,5 décimas. Y cuando el nonio está dividido en 50 divisiones, la apreciación mínima del instrumento es 0,2. Esto lo veremos matemáticamente cuando estemos en la clase presencial y vamos a hacer muchos ejercicios al respecto, porque esto es supremamente importante como lo venimos señalando desde hace rato. Aquí les adelanto algo. La apreciación mínima que nosotros podemos tener en un instrumento de medición equivale a 1 dividido sobre el número de divisiones del nonio. ¿Sí? El número de divisiones del nonio. ¿Ok? Entonces, si yo divido 1 entre 20, la apreciación es 0,05. 0,05, o sea 5 centésimas. Si divido 1 entre 50 igual a 0,02, o sea 2 centésimos. ¿De acuerdo? Entonces, ya eso lo veremos más adelante con mucho más detalle. ¿Vale? Entonces, borramos esto. Bien, ahora vamos a ver más adelante cómo es el comportamiento de pasemos aquí esto, ¿sí? Bien, aquí tenemos entonces ya un instrumento, ya no real, es tal cual como lo vamos a ver nosotros. Entonces tenemos en la parte inferior, esta es la reglilla principal. Con este instrumento nosotros podemos, ya todos ustedes creo que lo conocen, puedes medir con esta parte la parte exterior, con esto medimos interiores y con esta parte medimos profundidades. La reglilla principal está dividida inicialmente en centímetros, pero la división menor es milímetros y aquí tenemos un nonio dividido en 20, lo que quiere decir que con este instrumento nosotros podíamos medir hasta
apreciaciones de 0.05, o sea, 5 centésimas de milímetro. Y tenemos en la parte superior una división en pulgadas, y el nonio tiene 8 divisiones, y cuando el nonio tiene 8 divisiones, la apreciación mínima que nosotros podemos obtener con el instrumento es de un 128avo. Como les digo, esa parte de cálculo la haremos presencialmente porque es interesante y amerita mucha práctica para dominar el sistema, porque hay que hacer mucho cálculo mental, pero eso en la práctica ya se hace rapidito, porque de no una medición costaría demasiado dinero. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un nonio dividido en pulgadas, ¿ya? Entonces se toman 7 partes, veámoslo aquí de una forma más clara. Entonces aquí está dividido la pulgada en 16avos en la reglilla principal, y tomamos del nonio, tomamos 7 divisiones y las dividimos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces si nosotros dividimos 7/16 y lo dividimos entre un 16, que es lo que le falta aquí, y lo dividimos entre 8, eso nos va a dar que cada división de esta distancia que hay de aquí a aquí equivale a un 128avo. Entonces, cuando me coincide la primera línea es un 128avo, cuando me coincide la segunda son 2 128avos, que equivale a decir un 64. Cuando me coincide la tercera línea son 3 128avos. Cuando me coincide la cuarta, quiere decir que son 4 128avos, que son 64, 32avos, o equivale a decir que tengo 64 128avos. 64 128avos. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces yo puedo tener aquí divisiones lecturas de 32avos, 64avos, 128avos, dependiendo la línea que me coincida. Cuando me coincide la 1, la 3, la 5 y la 7 son 128avos. Cuando me coincide la 4 son 32avos, y cuando me coincide la 2 y la 6 tenemos 64avos. ¿De acuerdo? Entonces, el nonio tiene 8 divisiones y el nonio ocupa 7/16 de las divisiones. Ok. Aquí vemos el nonio de una forma diferente en el sistema inglés. Entonces, otra división del nonio en inglés es cuando en el sistema inglés, en la pulgada, observen lo siguiente. De aquí a aquí tenemos una pulgada. Esta distancia es una pulgada. A esa pulgada ahora la dividimos en 10 partes. 1, 2, las líneas grandecitas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y a cada pedacito de esto lo vamos a dividir en 4 más. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Bien. Como la medida en esto en este sistema de división lo vamos a obtener en milésimas, entonces quiere decir que una pulgada tiene 1000 milésimas, o sea, de aquí a aquí hay 1000. Si yo 1000 lo divido entre 10, que son estas divisiones, quiere decir que de aquí a aquí hay 100 divisiones. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000. ¿Sí? Si aquí hay 100, de aquí a aquí hay 100 divisiones, cada una de estas lineecitas tendrá 25, 50, 75, 100. Entonces, cuando yo tengo una medida y el instrumento me cae en la mitad de 2 líneas, tengo que recurrir al nonio. Entonces, ¿qué es lo que tiene el nonio? El nonio tiene 25 divisiones, ¿sí? Que le corresponderían a las 25 divisiones que hay aquí. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta medida que tiene esta gráfica equivaldría a decir 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 y 800. ¿Por qué? Porque el instrumento se le
tomando como referencia este 0. Entonces este 0 está delante del 8. Entonces primero que todo la parte entera sería 800. Aquí tenemos que es la línea que está coincidiendo prácticamente con el instrumento. Veamos aquí, la línea nos la está señalando aquí en rojo. Esta línea es la que está coincidiendo con el instrumento, ¿sí? Luego sería la línea número 24. Entonces aquí tenemos 800 más 24, sería que la lectura de este 800 hasta aquí, y 25 pues coincide la 24, entonces sería 824 milésimas de pulgada, ¿ok? 824 milésimas de pulgada, ¿correcto? Entonces las prácticas y muchos más ejercicios, repito, los haremos en presencial. Acá tenemos una serie de instrumentos que nosotros vamos a utilizar para medir. Este instrumento se llama, en el anterior se llama el pie de rey, y en este tenemos el micrómetro. El micrómetro tiene la particularidad de que ya puede medir dimensiones un poquito más precisas, con más precisión, más diminutas, digámoslo así. En este caso, este sería la reglilla y esto que está aquí alrededor sería el nonio. Entonces, con este instrumento de medición nosotros podemos medir hasta con apreciaciones de 1/100 de milímetro, ¿sí? Y en pulgadas podemos medir hasta 10 milésimas de pulgada. Estos instrumentos, si no lo saben utilizar, pues haremos unas prácticas de utilización porque son completamente necesarios para el proceso de torneado en máquinas de portátiles que estamos viendo. Este micrómetro que vemos aquí es un micrómetro para interiores. Pónganle atención porque en el torno o marinadora portátil la operación básica o fundamental que se hace ahí es maquinado de interiores, alojamientos cilíndricos. Entonces, esto que está aquí es un micrómetro para interiores. Este se maneja, se mete en el agujero y se mide manualmente, se acciona acá. Pero como tiene dos puntos de apoyo, para lograr medidas mucho más seguras, los micrómetros para interiores se utilizan los que tienen 3 puntos de apoyo. Nos garantizan una mayor seguridad en la medida. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo vamos en vivo. Espero que contemos con un micrómetro para interiores y poder hacer mediciones, ¿sí? Tanto en milímetros como en pulgadas. Y acá tenemos un micrómetro también para interiores con lectura digital. Así como los pie de rey, también hay muchos, casi todos los instrumentos ahora pueden medir digitalmente. ¿Ok? Entonces, mucha atención que necesitamos aprender a manejar muy bien también este instrumento. En metrología hay algo que se llama sistema de ajustes y tolerancias. ¿Qué es lo que sucede? Ninguna medida es exactamente precisa. Ninguna pieza. Siempre, hasta el mismo instrumento tiene un error. Todos esos errores los vamos a llamar, bueno, ahí el error del instrumento. Y en la pieza tiene un error y a ese error lo vamos a minimizar. Para minimizar el error, nosotros a eso le vamos a llamar tolerancia. Es decir, ¿qué es una tolerancia? Es un error admisible que todavía no nos daña la funcionalidad del elemento. Y todo ese error admisible está contemplado en un sistema que se llama sistema de ajustes y tolerancia y está normalizado por la internacional, el sistema internacional. Entonces, este eje que yo fabrico puede tener un error y ese error debe estar
tipificado y dimensionado hasta cuánto puede ser para determinadas cosas. Entonces, el error que tiene el eje más el error que tiene el agujero debe ser controlado para que nos dé el ajuste necesario. Se llama tolerancia a la dimensión, al error que se permite en el eje y al que se permite en el agujero, y se le llama ajuste al acople que se da entre el eje y el agujero, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que, dependiendo de las medidas que quede el agujero y que quede el eje, nosotros podemos obtener un ajuste deslizante, podemos tener un ajuste indeterminado, es decir, que puede quedar apretado, puede quedar deslizante, o ajuste con juego, y podemos tener ajustes a presión, es decir, en donde el agujero es más grande, el eje es más grande que el agujero, ¿sí? Y hay piezas mecánicas que es las que es necesario que la pieza quede apretada. Eso se logra con un sistema muy bien manejado. Aquí en el gráfico podemos observar esto. Veamos esto. Aquí está la normalización y podemos ver, este sería un sistema de agujero único, es decir, nosotros damos una sola tolerancia al eje, manejamos en nuestra empresa un tipo de tolerancia y de calidad de tolerancia, y acá al eje lo hacemos o más pequeño o más grande según el tipo de ajuste que nosotros tengamos a bien necesitar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí están las posiciones de las tolerancias, tenemos las calidades también. Normalmente en el sistema de ajustes y tolerancia se manejan 16 calidades, que prácticamente son 18 porque ahí existe la 0 y la 01 y el número 16, y cada una tiene una función. En todos los casos, aquí tenemos lo que significa tolerancia, o sea, esta es la medida. Esta es una medida nominal, la línea azul que ustedes observan aquí. Nosotros podemos dar por arriba o por abajo un error. Ojo, aquí gráficamente se hace esto grandecito, pero estas tolerancias pueden ser del orden de las milésimas de milímetro, de tal forma de que uno no nota que hay un error. Son errores mínimos, admisibles por la imposibilidad de obtener una medida exacta. Cuando yo digo 20 milímetros, no hay 20. Puede haber 20.01, 20.001, 20.0001, 20.00001, pero hay un error, ¿sí? Porque somos humanos, porque las máquinas no son perfectas. Entonces lo que tenemos es que controlar ese error. Toda esa distancia aquí gráficamente se muestra grande para efectos didácticos, pero en la práctica son medidas muy pequeñitas. Por ejemplo, un ajuste deslizante fino es el que hay como en una jeringa. Una jeringuilla uno la aprieta y observa que hay desplazamiento, pero con un cierto esfuerzo. Entonces, no se trata de, cuando yo digo que hay un juego, es algo que se mueve ahí con un movimiento muy exagerado. No, esto hay que entenderlo muy bien, ¿sí? Por eso lo vamos a manejar de una forma presencial muy detalladamente, porque esto tiene una importancia súper, dado de que un eje con una tolerancia exagerada en un componente de mina en las máquinas amarillas que desarrollan unas potencias inmensas, lo que cargan es fuerza tremenda. Eso es fatal. Una pieza de esa se va a deteriorar rápidamente porque va a producir un golpeteo, la lubricación no va a ser eficiente, en fin. Esto es supremamente fundamental. No podemos estar dando medidas a la topa tolondra, ¿sí? Sino que tenemos que seguirnos a lo que dice la norma. Entonces aquí hay una tabla de los valores que nosotros le debemos dar a las diferentes tipos de tolerancias que necesitamos. Como pueden observar, aquí hay un grupo de tolerancias para ultraprecisión. Esta ultraprecisión lo tienen los instrumentos de medición de altísima calidad. Vienen siendo desde la 0,1 a la 0. De la 1 a la 4, a la 3 tenemos
para calibres, piezas de gran precisión como los instrumentos. Por ejemplo, el micrómetro y el pie de rey están hechos con instrumentos que son capaces de dar estas calidades en la precisión de medida. Estos son para medidas de instrumentos que nosotros en nuestro país no estamos en capacidad tecnológicamente de dar estas medidas. Si esto ya lo dan los países ultra desarrollados y no todas las empresas. Estos son empresas súper especializadas. Aquí trabajamos con las calidades 4 hasta la 11, son las que manejamos en metalmecánica, ¿sí? Y aquí están los valores que nosotros debemos darle a esas tolerancias. Después hay que posicionarla. Todo eso está reglamentado. Y aquí tenemos piezas para elementos que no van a trabajar ajustados, es decir, no van a trabajar en compañía de otro. Esto demanda un conocimiento muy exacto, porque muchos planos, ustedes ven en un plano que les digan 25H7J6, todo eso está involucrado aquí. Y hay gente que no sabe esto y esto es lo que hace que las cosas funcionen muy bien y tenemos que darle entendimiento porque si no estamos trabajando con tecnología de baja calidad. Bien, esos instrumentos con los que nosotros debemos garantizar esto deben estar certificados. Y todas las normas y las instituciones y empresas, a veces dependiendo de lo que hagan, tienen que certificarse, ¿sí? Entonces, el instrumento final nuestro es válido en determinado momento. De una época de uso en adelante, ya el instrumento, aunque creamos que está dando medidas exactas, no lo está haciendo. Entonces, nosotros tenemos que este instrumento constantemente estarlo calibrando. Yo he visto empresas y talleres que están midiendo con un calibrador pie de rey hace 20 años y se preguntan y le echan la culpa que es el torno, que es la herramienta, le echan la culpa al mecánico que está trabajando mal y resulta que no es eso, sino es el instrumento que ya dio lo que tenía que dar y por desgaste no está dando la medida correcta. Si usted quiere probar un instrumento, tiene que mandarlo a un laboratorio. De hecho, hay procesos de fabricación que hay una exigencia de que el instrumento está calibrado correctamente. A este laboratorio son autorizados por un laboratorio institucional, nacional, y este a su vez está acreditado por uno internacional. De tal forma que sobre los instrumentos de medición y de las mediciones hay un control legal, ¿ah?, para determinar responsabilidades en caso de cualquier cosa. Entonces, el internacional controla al nacional, el nacional controla a los regionales y los regionales pues controlan a los locales. O sea, nosotros podemos mandar a controlar nuestros instrumentos y decir, ya este instrumento dio su vida útil, hay que cambiarlo. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de la metrología en soldadura. No es mucho lo que hay que hacer acá, la soldadura no es una operación de precisión, ¿sí? Pero también maneja los dos sistemas de medida y tiene su metrología particular. Pues cuando vamos a medir, lógicamente nosotros vamos a comparar con algo, ¿sí? Y hay una diferencia entre lo que es medir y lo que es verificar. En soldadura casi que lo que se hace es verificar, ¿de acuerdo? ¿Cuándo medimos? Cuando tenemos un valor numérico. ¿Cuándo hacemos una verificación? Cuando lo que tenemos es una comparación. Yo puedo decir, si tomo una reglilla, yo puedo decir, para verificar planitud, puedo decir, ¿está plano o no está plano? Pero no puedo dar un valor numérico, ¿sí? Y la precisión en los instrumentos de medición depende de la resolución que tenga el instrumento, es decir, la menor medida que pueda dar, ¿ya? Es la mínima medida que se puede dar. En el caso de los pies de rey con el nonio tenemos la mínima. Entonces aquí tenemos algunos instrumentos de medición y de verificación. Por ejemplo, con el pie de rey vemos que nosotros podemos medir, con el micrómetro podemos medir, pero cuando nosotros medimos con este instrumento, hacemos una medición indirecta. Metemos esto, medimos, lo acomodamos y sacamos el instrumento y después
a esta parte la medimos con esto. Entonces eso es lo que se llama una medición indirecta. ¿De acuerdo? Aquí tenemos instrumentos de verificación. Repito, verificar es diferente de medir. Con medición damos un valor numérico. Con la verificación, no. Cuando verificamos planitud, ponemos la reglilla y decimos, ¿está plano o no está plano? Aquí verificamos la rosca, decimos, ¿coincide o no coincide? Verificamos el espesor, ¿coincide con este o no coincide? Aquí tenemos las galgas para verificar los tamaños de los cordones en soldadura, ¿sí? A veces los cordones de soldadura deben tener ciertas dimensiones, muy importante que las tengan, porque de esa dimensión del cordón depende la resistencia que tenga esa soldadura. Porque acuérdense que resistencia es igual a fuerza sobre área. Entonces, si tenemos un cordón pequeñito con dimensiones que no son las correctas, el área no es la que corresponde a las necesidades y la soldadura nos puede fallar. Entonces es importante que tengamos bien claro qué es verificar y qué es medir. Aquí tenemos otro grupo de instrumentos. Entonces podemos medir diferentes, un profundímetro ya como un micrómetro de profundidades, un micrómetro para medir piezas que ameriten largas longitudes del cuello, micrómetros para interiores. Tenemos el indicador de carátula, que es fundamental también en el proceso de centrado en el torno portátil o madrinadora portátil. Tenemos un goniómetro para medir ángulos, tenemos la reglilla para hacer mediciones de poca precisión, mediciones especiales, medidores especiales aquí para cilindros, ¿sí? Con 3 puntos de apoyo. Estos son elementos de verificación, de control de calidad. Ya esto tiene tolerancias. Aquí tiene la medida mínima que debe tener una pieza y aquí tiene la medida máxima. Por eso se le llama calibres pasa no pasa. Los hay para interiores y para exteriores. Y son instrumentos de altísima precisión y sirven para hacer control de calidad in situ al 100%. Entonces no tienen que un operario estar midiendo, sino solamente pasando los dos elementos. Si pasa por un lado y no pasa por el otro, la pieza está bien, ¿ya? En fin, aquí tenemos una serie de instrumentos de medición y de verificación, ¿ya? Bueno, todo esto que están aquí son de medición, podríamos decirle que de verificación. Y aquí tenemos algo que se llama calibre de caras paralelas, que trabaja muy en compañía con esto para hacer unas mediciones especiales, incluso hasta control de calidad. Estos son unos calibres de altísima precisión que lo podríamos catalogar dentro de calidad 0 o calidad 0,1. ¿Sí? Cualquiera persona, son unos bloquecitos que si uno los pega y los deja ahí, dicen que se pueden soldar. Dicen que hay un intercambio interatómico, la atracción que se da ahí. Bueno, sigamos. Entonces, aquí tenemos unas galgas especiales utilizadas mucho en soldadura. Aquí tenemos galgas para medir, esta es una galga y esto es un calibre para medir la altura del cordón de soldadura. Como pueden observar ustedes, tiene las ranuras y los apoyos necesarios para los distintos tipos. Si es una soldadura en ángulo, como en este caso, lo podemos verificar o lo podemos medir, ¿sí? Entonces necesitamos que este bulto de soldadura tenga una dimensión específica para que estos dos elementos tengan una resistencia específica, ¿sí? Entonces existen estos instrumentos especiales para soldadura, muy pocos conocidos, pero sí los hay. Miren este instrumento que está aquí, ¿sí? Se apoya en la parte vertical, este apoya en la parte horizontal y en la medida se toma con esta parte que tiene aquí. ¿Ok? Pues bien, entonces esto corresponde es en la parte de metrología. Ya en la parte presencial vamos a hacer prácticas y esas prácticas en las que más vamos a hacer énfasis va a ser en el sistema inglés, en este sistemita que tenemos aquí, porque este es el sistema que nos pega mucho.
este sistema nos complica la vida, ¿de acuerdo? Entonces ahí vamos a hacer mucho énfasis porque ojalá y ya ustedes pues todos estén adelantaditos en esto porque es supremamente importante. Estimados, hemos finalizado nuestra charla y espero que sea de vital importancia y anoten todo lo que tengan de inquietudes, que yo sé que debe haber muchas, porque aquí lo que estamos haciendo es una, una información general. Vamos a ver en la presencial muchas cosas más importantes. Aquí vamos adelantando algo al respecto. Bueno, buen provecho, disfrútenlo, léanlo varias veces, véanlo varias veces y adelante.